Hola, bienvenidos al podcast de prospección de bioprocesos del equipo 5, conformado por Emilio Leiva González, Roberto Miguel Rojas Galindo y Jacqueline Valdés Morgado. El día de hoy seguiremos con el tema de los métodos utilizados tanto a nivel laboratorio como industrial para la recuperación primaria de productos biológicos de interés, al hablar de uno de los más importantes utilizados, que es la centrifugación. Roberto, ¿en qué consiste la centrifugación y por qué vemos una centrífuga en todos los laboratorios? Hola Emilio, ¿qué tal? Pero, ¿qué te parece si antes de hablar de la centrifugación, comprendemos un poco sobre la sedimentación? La sedimentación es un proceso natural en donde partículas inmiscibles, que son más densas y pesadas, presentes en una mezcla líquida, como coloides, suspensiones o soluciones, y dependiendo del diámetro de la partícula, terminan poco a poco en el fondo de un fluido. Debido a la sedimentación, literalmente, debido a la acción de tres fuerzas: la de la gravedad, la de la flotación y la resistencia sobre el sistema. Claro, de hecho, ese es precisamente lo que describe la ley de Stokes, donde dice que una partícula esférica en un fluido con un número de reinos bajo, más o menos de 1, al aplicarle una fuerza como la de la gravedad, acelera hasta que alcanza una velocidad tal que la resistencia a su movimiento iguala a la fuerza aplicada. También es importante aclarar que la sedimentación natural le toma mucho tiempo el remover completamente al soluto presente en la mezcla líquida. No obstante, el proceso puede acelerarse. ¿Y cómo logramos esto, Jacqueline? Precisamente con la centrifugación, esta operación unitaria es básicamente una sedimentación acelerada que permite separar compuestos sólidos suspendidos en sustancias líquidas o incluso mezclas de líquidos invisibles de diferentes densidades en cortos periodos de tiempo, mediante la aplicación de una fuerza centrífuga con una magnitud mayor a la fuerza de la gravedad, la cual es provista mediante el movimiento rotatorio de un rotor eléctrico a través de un eje fijo que ofrece la centrífuga. Entiendo, entonces este movimiento rotatorio obliga a los componentes más densos a desplazarse lejos del eje de rotación, mientras que los componentes menos densos terminan por moverse hacia el eje de rotación, lo que acelera la sedimentación, como bien comentas. Así es, por eso la centrifugación es ampliamente utilizada dentro del área de bioseparaciones para recolectar células del medio del cultivo líquido donde crecen, precipitar ADN, recuperar proteínas y otras biomoléculas solubles de los restos celulares tras una lisis, identificar los componentes biológicos de una mezcla como ocurre con la sangre, remover contaminantes de aguas residuales o incluso separar la crema y grasa de los productos lácteos. ¿Y qué fortalezas tiene trabajar con una centrífuga? Al trabajar con una centrífuga, las fortalezas principales son la velocidad de separación, y un ejemplo es que es mucho mayor a la de otros métodos como la filtración. También es que es una operación cerrada y por lo tanto tiene que ser aséptica. Además, todo este tipo de detalles que tiene la centrífuga les da una facilidad en ajustar de forma rápida variables operativas. Además de que se puede trabajar de forma continua o discontinua cuando se requiere en distintos tipos de trabajos. Claro, aunque también es importante destacar a la audiencia que hay aspectos que se deben de tener en especial consideración al realizar una centrifugación, como que no se pueden manejar grandes volúmenes de muestra, los pesos de las cargas deben estar equilibrados o que se debe de monitorear constantemente la temperatura, ya que la rotación a alta velocidad del rotor genera energía calorífica que puede dañar tanto las muestras como el equipo. Pero bueno, cambiando un poco de tema, hablemos de los principales parámetros de diseño y evaluación de desempeño para la centrifugación. Pues primero que nada hay que identificar el tipo de centrífuga que se va a utilizar en el proceso. Ya puede ser tubular, de cámara múltiple, tazón sólido, decantadoras y de discos. Cada una cuenta con un diseño y capacidad de procesamiento de separación únicos y especializados para ciertas condiciones y materiales. Exactamente, y ya una vez que se conoce el tipo de centrífuga, se deben de tomar unos parámetros que influencian en su diseño. Por ejemplo, en una centrífuga tubular, esta es regida por la ley de Stokes de la sedimentación. Y en cuestiones como el tamaño de la partícula, la viscosidad del fluido donde está esta partícula suspendida, la diferencia de densidades, la velocidad de rotación y el radio de entrada de alimentación de la centrífuga, y también el radio de la propia centrífuga, van a afectar directamente la operación unitaria. De hecho, si se incrementa el tamaño de la partícula o la diferencia que hay entre las densidades, se reduce la viscosidad del medio o se incrementa la aceleración de las partículas, la sedimentación por centrifugación se acelera. Además, estos parámetros dependen de cuestiones como el tiempo de sedimentación, que es el tiempo necesario para que una partícula cruce por completo todo el radio de la centrífuga y se sedimente. Si no mal recuerdo, se obtiene al multiplicar el logaritmo natural del radio de la entrada de alimentación de la centrífuga
entre el radio de la centrífuga por el cociente de la viscosidad del fluido multiplicada por 9, entre el producto de multiplicar 2 veces al cuadrado del diámetro de la partícula por la diferencia de densidades, y esto por la velocidad angular de la centrífuga al cuadrado. Es importante tomar en cuenta el tiempo de residencia de la partícula. Este tiempo de residencia indica que es el lapso por el que la partícula se encuentra dentro de la centrífuga. Esta se obtiene al multiplicar el logaritmo natural del radio de la centrífuga entre el radio de entrada de alimentación por el cociente resultante, de dividir la viscosidad multiplicada por 18 entre el producto del diámetro el producto del diámetro de la partícula al cuadrado, la diferencia de densidades y la viscosidad angular al cuadrado. Estos dos tiempos son sumamente importantes, pues permiten evaluar el desempeño de una centrífuga, ya que siempre se debe de buscar que el tiempo de residencia sea mayor al tiempo de sedimentación, pues el objetivo es que la partícula permanezca en la centrífuga el tiempo suficiente para que se sedimente. Hablando ahora de parámetros esenciales para el escalamiento de una centrífuga, el primero es el flujo de alimentación o gasto volumétrico. El segundo es la velocidad con la que una partícula sedimenta para una centrífuga tubular, que de hecho puede calcularse fácilmente como el producto de 2 veces el cuadrado del radio de la partícula, la diferencia de densidades y la aceleración de la gravedad entre 9 veces la viscosidad del fluido. Finalmente, el tercero es el factor sigma, que es el área equivalente requerida para la sedimentación, por gravedad que depende exclusivamente de la centrífuga utilizada y no de la partícula ni del fluido. Este factor es utilizado para escalar el flujo de alimentación si se usa el mismo tipo de centrífuga, pues el flujo es igual al producto de la velocidad de sedimentación y el factor sigma. También tenemos el factor G, que es una medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo centrífugo con respecto a su velocidad de sedimentación en el campo gravitacional y que puede tomarse como la distancia o radio desde el centro del rotor hasta la base del tubo que está girando en el equipo. Y bueno, este se calcula utilizando las revoluciones por minuto y el radio de centrifugación. Exactamente. Y a partir del factor G se pueden desarrollar expresiones prácticas para escalar centrífugas. Tomemos un ejemplo, el factor G. Supongamos que tiene un valor de 5.6 por 10 a la menos 7 veces las revoluciones por minuto al cuadrado por el diámetro de una centrífuga tubular. Con esto es posible escalar las dimensiones nuevas de una centrífuga mucho más grande, manteniendo el mismo valor que acabo de mencionar del factor G, que se tiene en una versión más pequeña. No obstante, es importante aclarar que para un escalamiento completo de la centrifugación se debe realizar una combinación adecuada de los principios teóricos de los que hemos hablado, como el flujo de alimentación, el factor sigma y el factor G, junto con pruebas experimentales realizadas directamente con las muestras que se buscan separar. Bueno, también es importante aclarar que todo lo hablado sobre cómo obtener o calcular los tiempos de residencia y sedimentación, el flujo de alimentación, los factores sigma y G, aplican exclusivamente para la centrífuga tubular, pues a pesar de que todas las centrífugas se rigen por la ley de Stokes y utilizan estos parámetros, el diseño único que tienen hace que se calculen diferente para cada una e incluso toman en cuenta otros parámetros distintos. Por ejemplo, en una centrífuga de discos, el flujo se reparte entre el número total de discos, además de que la presión, el ángulo del disco y el movimiento en los ejes X y Y de la partícula también se debe tomar en cuenta para calcular tiempos de residencia y sedimentación. Esto mismo sucede con otros tipos de centrífugas. Cada una tiene algún que otro parámetro distinto, a pesar de que están todas regidas por los mismos principios. Excelente. ¿Y por qué no cerrar el capítulo de hoy de este podcast hablando acerca de un caso de aplicación que se lleve en la vida real, por así decirlo, ya sea en un nivel industrial o a escala laboratorio? Pero la idea de esto es hablar un poco sobre ver todos estos temas teóricos en este ejemplo real. Creo que un caso real muy interesante es el reportado por el grupo de investigadores liderados por Philip Rennes-Crowe en 2021, donde se escaló unas centrífugas decantadoras para la separación de partículas y deshidratación mecánica en la industria de procesamiento de minerales. Ah, sí, lo había escuchado. Lo que pasó ahí fue que en la industria minera, las centrífugas decantadoras son frecuentemente utilizadas para espesar, deshidratar o desarenar muestras de sedimentos suspendidas en agua u otros químicos con los que se trabajan en la minería y que requieren escalamientos de alta precisión
que aseguren el mismo comportamiento del producto, tanto a escala laboratorio como a nivel piloto industrial. Por eso, el equipo de Meneslow realizó diferentes pruebas de escalamiento de centrífugas decantadoras de distintos tamaños, utilizando precisamente el factor sigma, que como vimos es el área equivalente requerida para sedimentación por gravedad, y el factor C, que también vimos que se podía interpretar como el radio exterior del campo centrífugo. Así, lograron diseñar estos equipos a nivel laboratorio y piloto, siempre basándose tanto en estos factores como en la sedimentación por la ley de Stokes. Y bueno, finalmente, utilizando suspensiones de agua con carbonato de calcio, realizaron evaluaciones experimentales y modelos numéricos para obtener un método de escalamiento ideal para la industria minera. Pues vaya, creo que es un ejemplo muy completo de lo que vimos hoy. Abarca el uso de la centrifugación, los principios y sobre todo el escalamiento. Bueno, con eso concluimos el capítulo de hoy del podcast de prospección de bioprocesos del equipo 5. Espero que hayan aprendido un poco más acerca de la centrifugación. Gracias y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.